8 de la mañana con 20 minutos, 8 con 20 minutos, en Punto Noticias, primera emisión, saludamos ya con la excongresista del Frente Amplio en Perú, Rocío Silva Santiesteban, que está ya con nosotros. ¿Cómo está? Rocío, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. El presidente del Perú, Pedro Castillo, superó una denuncia constitucional, una especie de intento por sacarle del poder. Finalmente el partido oficialista respaldó al presidente y por lo menos por ahora al parecer puede tener cierta estabilidad, pero esta es una situación que se vive con frecuencia en el Perú. ¿Cómo está al momento el gobierno del señor Castillo? ¿Tambalea o no tambalea? Rocío, buenos días. Buenos días, Licenia, y buenos días a todos quienes nos están viendo y escuchando. Eh, en efecto, ¿no? Es como ha dicho usted, la primera, el primer intento de vacancia, ¿no? Yo creo que se vienen otros. ¿Por qué? Porque desde que Pedro Castillo ganó las elecciones, hay, digamos, la idea en los perdedores, que son especialmente los fujimoristas, pero también otros sectores de la derecha y la ultraderecha peruanas, que opinan que esa elección no ha sido clara cuando ha sido clarísima, ha habido, bueno, por supuesto, monitoreos internacionales, etcétera. Y entonces ellos continúan, ¿no? O sea, esta vacancia para mí ha sido una tercera vuelta electoral, ¿no? Y el intento de una tercera vuelta electoral. Ahora, para que se admita la moción de vacancia se requieren 52 votos en el Congreso y ellos han tenido apenas, creo que 43 votos. O sea, ni siquiera se admitió a debate la moción de vacancia, no se ha debatido. O sea, simplemente se presentó la moción y se rechazó la admisión a debate. Eso es positivo, porque en primer lugar no nos hemos desgastado con un debate absurdo y en segundo lugar, bueno, se nota que ha habido, digamos, un trabajo político los días previos, porque hubo, digamos, sobre todo de parte de los sectores de los medios de comunicación de derecha, que es el conglomerado del diario El Comercio, que es muy fuerte, que tiene aproximadamente 25 diarios y 2 canales de televisión. Bueno, ellos hicieron todo lo posible por, digamos, sacar bombas noticiosas que al final fueron puro humo, ¿no? Y no fueron, no se concretaron en ningún tipo de denuncia. Rocío, Entonces, sí, Rocío, buenos Alexis. días, un fuerte abrazo, qué gusto saludar a los tiempos. Yo quisiera que para que la gente que nos ve y nos escucha, sobre todo acá en nuestro país, aunque con las redes sociales nos ven en todo el mundo, nos ayudes a entender en qué se basaba el argumento de la incapacidad moral que había planteado la oposición para intentar llevarlo a este escenario de la vacancia presidencial o de la destitución. Mira, Alexis, nosotros tenemos ahí en la Constitución una caja de Pandora con ese artículo constitucional, ¿no? Uh-huh. Con ese artículo que señala que la vacancia se puede dar por incapacidad moral permanente, así lo dice. Y lo que sucede es que cuando se hizo la Constitución, ese artículo se copió de la Constitución del 79 del anterior, y en verdad el sentido de ese artículo está relacionado con una incapacidad mental, ¿no? Que no es lo mismo que moral. Uh-huh. Pero en los códigos napoleónicos se utilizaba pues mucho el concepto de moral para reemplazar a la salud mental, ¿no? Y esa es la caja de Pandora que se abrió cuando los fujimoristas plantearon la primera vacancia en el año 2016. Es decir, hoy día se está utilizando ese artículo del Código de la Constitución, ese artículo de la Constitución, como una especie de impeachment que no existe en el sistema político peruano. Entonces, si tú tienes 87 votos, vacas a quien te dé la gana. Esa es la verdad. Esa es la verdad. O sea, es
no se requiere más que 87 votos para vacar a un presidente. Pero los argumentos, bueno, o sea, yo voy al argumento, porque digo, a ver, si en estos pocos meses que ha gobernado Castillo se le ha encontrado, no sé, actos de corrupción, abuso de poder, etcétera, etcétera, tendrían argumentos para promover una destitución, pero ¿en qué basa la oposición este intento de tratar de despojarlo del poder en menos de 6 meses? La moción tiene aproximadamente 8 articulados, y esos articulados son tan generales como, por ejemplo, queremos vacar al presidente del Perú porque no ha apoyado a las mujeres en la lucha contra la violencia. Ahora, ¿eso significa que él ha cometido algún acto de violencia? No. ¿Él ha impedido alguna ley sobre temas de violencia? No. ¿Él ha puesto a un hombre en el Ministerio de la Mujer? No. Entonces, como te digo, son generalidades. Otra generalidad es, por ejemplo, queremos vacar al presidente porque es hostil con la prensa peruana. Bueno, así también, pues no, vacamos al del Ecuador, vacamos al de Colombia, vacamos a todos los presidentes de América Latina. Entonces... Y así fue Trump en los Estados Unidos. No se sostiene, no se sostiene. Es una moción que fue presentada por una congresista que se llama Patricia Chirinos, que es la tercera vicepresidenta del Congreso y que forma parte de un grupo de ultraderecha, y ella, como digamos los antecedentes de esta congresista, es que ella ha sido digamos muy activa en el puerto de Callao y ha estado muy vinculada con las mafias de alcaldes del Callao que en estos momentos están presos. Entonces hay toda una situación, digamos, de intereses políticos, intereses económicos que giran alrededor de esta vacancia, ¿no? Nosotros temíamos que pudiera entrar a debate. Yo sabía que no se iban a conseguir los 87 votos, pero yo sí temía que pudiera entrar a debate y el debate hubiera sido desgastante y muy, digamos, fuerte para el Perú. Nosotros estamos viviendo, Alexis, Licenia, en una crisis política que ya viene desde hace 5 años. Y creo que la última vez que yo conversé con ustedes, me acordé de Bucarán, de Yamil Maguad y de toda la crisis política ecuatoriana. Así fue. ¿No? De comienzos de este siglo. Y realmente me parece, siento que estamos en una situación muy parecida. 5 presidentes en 5 años. Eso es lo que hemos tenido. Y la verdad es que el presidente Castillo tampoco nos deja ayudar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué no se deja ayudar mucho? ¿Qué errores ha cometido el presidente Castillo que no se deja ayudar mucho por un lado? Y por otro, ¿usted cree que existe un abuso del uso de esta figura de la vacancia, que en teoría debería servir para que los mandatarios rindan cuentas, pero lo que está haciendo es complicar más la gobernabilidad en el Perú? Sí, sobre ese tema, comienzo sobre ese tema, Licenia, sí, en efecto, es un abuso de ese artículo de la Constitución que, recordemos, en noviembre del 2020 también se produjo la vacancia de Martín Vizcarra. Tuvo esa vacancia, tuvo 107 votos, yo voté en contra, yo era congresista en ese momento. Y bueno, lo que sucedió fue que hubo una movilización en las calles inmediata, y no solo en Lima, en todo el Perú, en las ciudades más pequeñas. Los jóvenes salieron a defender la democracia. Y el presidente del Congreso, que se instituyó como presidente del Perú, Manuel Merino, duró 5 días. Y se produjeron muertes también por uso abusivo de la fuerza de la Policía Nacional del Perú. Entonces, esa es una situación que no podemos permitir, y yo espero que este Congreso no cometa el tremendo error que cometió el Congreso anterior. Ahora, eso por ese lado. Bueno, por el lado simplemente de qué está haciendo mal Pedro Castillo, ¿no? Bueno, como ustedes saben, yo voté por Pedro Castillo, yo soy una mujer de izquierda, pero tengo que reconocer que el presidente está cometiendo muchos errores. Y parte de esos errores es no darle la confianza completa a su premier, la doctora Mirta Vázquez, que es quien está apagando todos los incendios que prende el presidente Pedro Castillo, y digamos seguir bajo la égida de
Vladimir Cerrón, que es el presidente del Partido Perú Libre y que presiona tratando de poner una serie de ministros que son personas que tienen diferentes tipos de problemas. Y fíjense, una cosa que ha pasado para que vean, o sea, Pedro Castillo le da la confianza a quien no debe. El secretario de Palacio de Gobierno, de apellido Pacheco, ha sido denunciado por el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, la Fiscalía, entró a Palacio de Gobierno por una denuncia periodística y encontraron $20,000 en el baño de la oficina de la Secretaría de Palacio de Gobierno. O sea, eso no puede ser, Alexis, sí, por favor. Ahora, en lo de fondo, y que no es algo que le pasa y le ocurre únicamente a Pedro Castillo, porque fíjese, Rocío, que acá, por ejemplo, cuando estábamos en etapa preelectoral entre Lasso y Arauz, Lasso finalmente fue elegido el 11 de abril, después se descubrió que había una organización que además estaba liderada por algunos personajes que eran autoridades de las entidades de control de entonces, uno de ellos el Contralor General del Estado, que en caso de que ganase Andrés Arauz, o sea, la izquierda, el progresismo, la Revolución Ciudadana en Ecuador, ya había un intento para dar golpe de Estado. Es decir, no se trata únicamente de Pedro Castillo en el Perú, hay una corriente que está poniendo en permanente riesgo a las democracias liberales. ¿En dónde encuentra usted, en el caso del Perú, el origen de esta crisis de la democracia en su país? Bueno, claro, en efecto, es un tema, yo creo, a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, yo no sé si ustedes, ¿no? Pero nosotros recibimos hace unos meses la visita de los diputados y dirigentes de Vox. Bueno, nosotros tuvimos al presidente visitándoles en España. Bueno, verdad, es cierto, ¿no? Entonces, tenemos una situación de las derechas, digamos que están preocupadas por el avance, obviamente, del progresismo. Ahora ya estamos viendo lo de Katz en Chile, ¿no? Que es, bueno, verdaderamente, o sea, cada día leo más comentarios sobre situaciones específicas, ¿no? Incluyendo de que el padre era nazi, en fin. Bueno, toda una serie de situaciones que yo siento que nos estamos polarizando cada vez más, ¿no? Y claro, las amenazas están vinculadas con, obviamente, una situación que es clarísima, ¿no? Que son los intereses económicos de las grandes empresas. Porque ¿en qué momento, digamos, las grandes empresas en el Perú, en qué momento los gremios empresariales, que son muy fuertes en el Perú, salieron a criticar a Pedro Castillo? Cuando la premier Mirta Vázquez en la ciudad, en el pueblo de Ayacucho, se acercó a un conflicto social donde la población había quemado automóviles del campamento minero, y ella lo que dijo fue, bueno, pero estas minas ya tienen orden de cierre, entonces deberían de ser cerradas. Se incendió la pradera, salieron a decir que era antiminera, antiempresarial, antisistema, qué horror, ¿cómo es posible? Inmediatamente The Financial Times publicó un artículo diciendo prácticamente lo mismo, con una sola fuente, el CEO de la empresa minera. En fin, fue una situación que realmente yo dije, ¿qué tal sobrereacción de los gremios empresariales? Y es, por supuesto, porque se toca el bolsillo de ellos, ¿no? Y uno de los elementos que en estos momentos va a entrar en debate en el Perú es la reforma tributaria. Y obviamente los grandes gremios empresariales se oponen a la reforma tributaria, y para que se dé esa reforma tributaria se requieren facultades delegadas, que el Poder Legislativo le dé facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Y yo lo dudo que den esas facultades, francamente. O sea, nos vamos a quedar, se va a quemar el pan en la puerta del horno de la gran reforma tributaria en este momento, que el ciclo de los metales de nuevo ha comenzado en auge,
y bueno, ustedes también lo saben, obviamente, por las minas que hay en Ecuador, etcétera, que estamos en un momento en que hay mayor recaudación. Por lo tanto, debería de haber en el Perú, que tenemos solo el 17% de presión tributaria, deberíamos de hacer algo definitivamente, porque requerimos mínimamente el 21%. ¿Y saben quiénes nos han recomendado eso? El Fondo Monetario Internacional, es decir, los gremios de empresarios nacionales están en contra del Fondo Monetario. Increíble. Cosas de locos. Rocío, estas amenazas que envuelven al presidente del Perú, ¿en qué medida dificultan su gestión? Es decir, ¿cómo avanza esta lucha contra la pobreza que había ofrecido, contra la desigualdad, contra la pandemia del COVID-19? ¿Cómo está en términos generales su gestión y estas amenazas de destitución o de vacancia, cómo le dificultan al presidente realizar su trabajo? Bueno, precisamente, ¿no? Las amenazas lo que hacen también es que pienso yo que el presidente, digamos, ha sentido la necesidad de reaccionar y su reacción ha sido lamentablemente una gran desconfianza, ¿no? Una gran desconfianza. Entonces, ¿en quién confía Pedro Castillo? Pedro Castillo confía en su entorno más cercano, y su entorno más cercano son sus familiares, sus amigos del pueblo de Chota, en Cajamarca, y muchos empresarios de la zona de Chota, en Cajamarca, y en fin, se ha peleado hasta con sus compañeros de las rondas campesinas, en fin. Entonces, tenemos un presidente que muy desconfiado. ¿Y eso qué ha implicado? Ha implicado, por ejemplo, que Pedro Castillo hasta este momento no ha dado una sola entrevista a ningún medio nacional. O sea, en todos los meses en más de 100 días de gobierno no ha dado una sola entrevista. Lo que hace es dar, bueno, obviamente mensajes a la nación que no duran más de 4 minutos. Entonces, esa situación es una situación que la nación, en verdad los ciudadanos requieren, un presidente que se comunique más, ¿no? Y eso creo que se lo han dicho todos sus consejeros, los consejeros de Palacio, de Gobierno, los propios congresistas. Es urgente que se comunique, ¿no? Y esperamos, bueno, vamos a ver qué está sucediendo, ¿no? Eso uno. Pero después, sobre el tema, por ejemplo, de la vacunación, nosotros hemos avanzado bastante. Eso es algo muy positivo realmente, ¿no? Se ha avanzado muchísimo. Tenemos ya casi un 65% de la población vacunada, incluyendo niños pequeños ya, o sea, hasta los 12 años, ¿no? Y eso es un gran avance. Yo estoy ya esperando mi tercera dosis, y me parece que eso es lo que está permitiendo también frenar la tercera ola, que todavía no nos llega, ¿no? Eso ha sido muy positivo. Todo lo que es vinculado al tema de vacunación y el control de la pandemia están funcionando bien, ¿no? Pero después hemos tenido diferentes otros tipos de problemas, sobre todo el tema de conflictos sociales, Licenia, porque fíjense, un presidente popular, un presidente que viene del pueblo, obviamente las expectativas en relación con ese gobierno son altísimas, y las expectativas de los campesinos, de las personas que están alrededor de las empresas mineras o de los pueblos indígenas alrededor de las, digamos, empresas petroleras, también, digamos, tienen expectativas altas. Y lamentablemente estamos en estos momentos con una huelga amazónica en la zona de Loreto, que tiene ya más de 40 días, y los indígenas de la zona de los Chawis, entre otros, han tomado el campamento y han quemado vehículos del campamento, ¿no? Entonces, o sea, ya están hartos, quieren, en primer lugar, remediación ambiental para todos los derrames petroleros que han habido en sus pueblos, y eso no se está solucionando, ¿no? Y yo creo que el tema de los conflictos es un tema que podría gatillar una situación de violencia en el país. Rocío, yo quisiera preguntarle también sobre algo. Y hace un momento yo le mencionaba el tema del riesgo que corren las democracias, no solo en su país, sino en la región y en el mundo entero, a propósito de esta escalada que usted muy bien señalaba de las derechas y de las extremas derechas, como la de Vox en España, pero también tenemos el caso del señor Kast acá en Chile, muy cerca.
Y Kast ahora, así como ocurrió con Lasso en Ecuador, como ocurre con Duque en Colombia y con Keiko en su país, ha tenido en este año el apoyo irrestricto, incondicional, de quien es un referente de la literatura y que es peruano, que es Mario Vargas Llosa, quien ha sido en las últimas horas cuestionado por un grupo de intelectuales franceses quienes rechazan su ingreso en la Academia Francesa por considerarle además uno de los más grandes promotores, no solo en la región, sino en el mundo entero, de esta corriente de extrema derecha. ¿Cuál es la opinión que tienen los sectores progresistas sobre Vargas Llosa, ¿no? Que es además tan respetable como escritor, que ganó un premio Nobel en el 2010, pero tan repudiable como político? Sí, Alexis, mira, yo soy profesora de literatura en la universidad, ¿no? Y acabo de terminar de leer con mis alumnos La ciudad y los perros, que bueno, que ya cumplió 50 años la novela, en fin, o sea, es, digamos, como escritor, claro, y también el escritor de ese entonces, ¿no? Vargas Llosa tenía 26 años, en fin, en ese momento, acuérdense, apoyaba a Cuba, ¿no? Entonces Vargas Llosa ha tenido pues un viraje desde la izquierda, digamos, progresista hasta la ultraderecha en estos momentos, ¿no? Y realmente es asombroso, porque fíjense, Vargas Llosa hasta en los momentos más, digamos, más difíciles del Perú, él salió con su voz a cuestionar a Vladimiro Montesinos, a cuestionar a Alberto Fujimori. ¿Y qué es lo que ha hecho ahora? En la última campaña, pues le dio el abrazo, claro, abrazo del oso, ¿no? Pero abrazo a Keiko Fujimori. Y prácticamente, digamos, en medio de acusaciones serias de malversación de fondos en la campaña. Ayer en la noche, además una cosa extraña, ¿no? El Ministerio Público a las 12 de la noche, no sé por qué, sacó un tuit diciendo ya que se va a acusar, que está clarísima la acusación de malversación de fondos contra Keiko Fujimori. Yo imagino que van en estos días ya a dar una orden de detención. Entonces, ¿cómo es posible que Mario Vargas Llosa haya apoyado a Keiko Fujimori? Bueno, porque detrás de esta situación ideológica hay un estereotipo macartista. O sea, todo se basa en que el comunismo no puede gobernar el Perú ni América Latina. El comunismo debe de evitarse. Entonces, ¿qué comunismo? O sea, Pedro Castillo es comunista, Pedro Castillo es de izquierda, ya les dije yo la vez pasada cuando me entrevistaron, para mí Pedro Castillo es un nacionalista populista, ¿no? Y es, o sea, definitivamente no tiene nada que ver Cuba acá, ni Venezuela, no hay nada, no está vinculado con esas propuestas, ¿no? Pero Vargas Llosa, no sé, o sea, se ha vuelto digamos, el vocero de la ultraderecha, que realmente, no sé, bueno, o sea, no sé qué explicación pueda dar. No quiero ser irrespetuosa tampoco para dar explicaciones gerontológicas, pero en verdad estoy tremendamente sorprendida, ¿no? Porque o sea, yo siendo de izquierda y él siendo de derecha, yo le tenía cierto respeto porque en los momentos claves, como le digo, él salió, incluso en el año 2011, salió a apoyar a Ollantaytamala en contra de Keiko y dijo todo lo concreto. Y ahora, este año, de pronto, ¿no? Se volvió de la ultraderecha. En el Perú ha caído muy mal, ¿no? Y es más, como le digo, yo soy académica y entiendo que en estos momentos se está corriendo una carta de parte de los escritores, intelectuales y académicos peruanos, es una carta de la Academia Francesa de la Lengua también, en el mismo sentido de la carta de César Itier y Valéry Rossin y los demás intelectuales que son muy conocidos en el Perú también, porque han desarrollado investigaciones diversas sobre el mundo andino. Muchísimas gracias por su tiempo, Rocío, por toda la información que nos ha proporcionado. Muy amable. Rocío Silva Santiesteban, ex congresista del Frente Amplio del Perú, que ha estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias.